Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar y entrevistar al escritor, historiador, investigador y pensador independiente Félix Rodrigo Mora. Buenas tardes, Félix, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, vivimos una presión política y mediática por estos días para la unificación, el gobierno mundial, estamos con las cuestiones de el miedo, el pánico, unido a desinformación o información distorsionada, diría yo. ¿Qué puedes contarme, Félix, sobre este ensayo interesante? Sé el mejor médico de ti mismo, Iatrogenia, Coronavirus y Pandemia, un libro de 118 páginas que está disponible, se puede adquirir a través de tu página, felixrodrigomora.org. Sí, también se puede adquirir directamente a la plataforma que lo distribuye, ¿eh? Si alguien pues quiere directamente, pues pone el título del libro y le sale también la plataforma que lo distribuye. Quiero decirte que lo más llamativo de este libro resulta que es que Amazon no lo ha querido editar porque no coincidía con la orientación de las autoridades respecto a la pandemia y el coronavirus. En una nota que recibimos yo como autor y luego la editorial también en inglés, se nos decía esto. No sabemos si se refería a las autoridades de España, a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud o a las del universo en su totalidad. El caso es que fue así, pero la editorial tuvo los reflejos, la rapidez de reflejos de colocarlo en otra plataforma y allí se puede encontrar, sí, tanto en la versión en... Esto no nos deja así para la reflexión, Félix, que podría tratarse también en estos tiempos de una cuestión de prohibición, de censura, ¿no? Claro, porque sí, tengamos en cuenta que son empresas que prácticamente, sí hay que decirlo, monopolizan contenido, ¿no? Sí, claro, es una gran transnacional, monstruosa, centrada en Estados Unidos, y acudimos a ella sobre todo porque queríamos sacarlo cuanto antes y estaban todas las imprentas cerradas. Hay que saber que en España han estado un mes todos los servicios cerrados, salvo los más esenciales, y las imprentas se cerraron. Entonces, pues, a mí no me gustaba Amazon, pero era la única manera. Luego, con todas estas cuestiones, pues se ha retrasado mucho, pero es un fenómeno de censura similar al que han hecho a un libro de Andreas Kalker, el investigador austríaco, que tiene interesantes vídeos en español. Él también ha tenido un libro censurado también por Amazon. Luego ha habido otros intentos de censura que me han ido contando que la gente ha tenido que modificar el contenido de los libros para ser aceptados. Ahora quiero detenerme un poco en el contenido del libro. Tú hablas de vulneración de libertades individuales justamente y también de un Real Decreto de Estado de alarma español del 14 de marzo de 2020. Digamos que España a todas luces parece, por el estado de situación, atravesar, me atrevo a decir, por el peor gobierno de su historia. Ahí ya unimos varias cosas, ¿no? Porque es socialismo más nuevo orden mundial, corrupción. He leído por estos días que hay enfermeros o médicos sin elementos, gente irresponsable. Además, bueno, hospitales sin respiradores, test que están a la espera, funerarias sin protocolos, cadáveres sin autopsia, pasan neumonías por COVID-19, muertos sin nombre, que son solo números. Digo, es una guerra que se ha instalado con este virus chino, pero también con un desgobierno y con toda esta cuestión, alianza Nuevo Orden Mundial y todo este socialismo que, bueno, siempre uno lo recalca, ¿no? Porque los gobernantes predican el socialismo, accionan con distintas cuestiones, pero viven bien de derecha.
Sí. En fin. Aquí, sí, sigue si quieres. No, quería que en virtud de todos estos comentarios, de este esbozo, de la realidad que uno percibe en España, unirlo un poco a lo que tú hablas de la vulneración justamente de las libertades y de la importancia de ser el mejor médico de ti mismo, ¿no? En medio de todo este caos. Claro, hay dos datos para las personas de fuera de mi país que nos están escuchando. Primero, España es el país que ha tomado las medidas más duras, que la policía ha intervenido de la manera más brutal, a veces apaleando a gente, con multas enormes. Se habla de 800.000 sancionados por no aceptar las normas del llamado confinamiento, que no es nada más que un encarcelamiento de tipo neofranquista obligatorio. Por un lado, eso, el país más represivo y que ha intentado arreglar el asunto más a las bravas, es su gobierno. En segundo lugar, es el país que tiene más muertos por 100.000 habitantes, pero con mucho, que esto se está ocultando porque no se quiere dar a conocer. Bueno, alguna emisora extranjera lo dice, que España, pues respecto a ciertos países, está teniendo 100 veces más muertos. Entonces estos son dos elementos que van unidos. Operación represiva de una brutalidad increíble, al mismo tiempo pues la pandemia más agresiva de todas, considerando el número de fallecimientos, ya digo, por 100.000 habitantes o por 1 millón. Mi libro era en principio un libro belicoso, no lo es, trataba la cuestión de la vulneración de las libertades dentro de un proyecto de fascistización de la sociedad española dirigida hacia el modelo chino. Es decir, ha sido escandaloso la manera como aquí diversas autoridades, sobre todo en la primera mitad del confinamiento, han estado presentando al modelo chino como el ideal, el perfecto y tal, cuando sabemos que eso es una locura, porque además el gobierno chino da los datos que quiere. Ahora, por lo visto, hay alguna ciudad más que está en pleno desencadenamiento de la pandemia del coronavirus y, sin embargo, no se dan datos. Ocultamiento. Sí, un régimen totalitario completo, ¿no? Y luego, aparte de la cuestión política, yo quería entrar en una parte médica, que era, basándome en la cuestión de Hipócrates, el médico griego, que da un poco nombre a la medicina occidental, pues entonces yo me baso mucho en lo que él llamaba vis natura medicatris, que traducido del latín al castellano significa la fuerza curadora del organismo. Es decir, el organismo tiene una capacidad para curarse a sí mismo. Entonces, este asunto hay que entenderlo. O sea, no dependemos de las medicinas, no dependemos del aparato médico, sino que tenemos que tener confianza en nuestro propio organismo. Y a esto le dedico una parte bastante notable del libro. Esta parte es importante. Es decir, porque yo no entro en aquello de las terapias que se están usando son negativas, entonces aquí están otras terapias del tipo que sean naturales, artificiales, medicina china, lo que sea. No, yo lo que digo, bueno, hay terapias mejores y peores, medicinas mejores y peores, pero lo esencial es el poder curador del propio organismo, que hace, por ejemplo, que los animales salvajes que no toman medicina ni tienen veterinarios, los ves que están verdaderamente robustos, vivos y activos, y no ahora aquí que, bueno, la sociedad española, antes ya del coronavirus, es una sociedad extraordinariamente enferma, en un estado de enfermedad tremendo. Cuando te lees comparativamente datos sobre enfermedades, diabetes, de enfermedades degenerativas, te quedas anonadado. Es una sociedad de personas enfermas con una sanidad que gasta enormes cantidades de dinero, que tiene un alto nivel científico, indudablemente. Y entonces yo quería salir de ese círculo vicioso y animar al individuo a que sea autogestor de su propia salud. Luego, además, en el libro pues entro en averiguaciones del origen del virus, ofrezco un programa para hacer frente a todo el colapso de las sociedades de la modernidad, que es lo que está detrás de todo esto, y también entro en un elemento para mí muy, muy querido, que es el colapso del erotismo como elemento creador de la vida. Hay dos elementos creadores, sostenedores de la vida.
Uno es el instinto de supervivencia que conserva al individuo y otro es el impulso erótico sexual que conserva la especie. Entonces, cuando estos dos han sido dañados, sobre todo el erotismo, la sexualidad que es perseguida ferozmente por las fuerzas izquierdistas de España y por el feminismo de Estado, pero perseguido de una manera feroz. Aquí vivimos en plena represión de lo erótico y lo sexual, pues entonces sucede que hay una contracción de las fuerzas curadoras dentro del organismo y se producen tragedias, catástrofes como la que estamos viviendo con el coronavirus, que ya lleva, pues según datos oficiales, me parece que son 28.000 muertos, pero parece ser que hay que sumarles otros 8 o 9.000 datos de no admitidos por el gobierno, pero que son muertos reales. Uh-huh. Claro, tú en tu libro hablas de iatrogenia, ¿no? Ese término. Uh-huh. Sí. Pues la iatrogenia es una cuestión, no sé por qué, o sí lo sé, ¿no? Porque está ignorada, porque en realidad hay estudios muy sesudos, incluso hechos por revistas médicas perfectamente ortodoxas, que investigan la iatrogenia. La iatrogenia es una palabra de origen griego que significa enfermedad producida por la medicina y los médicos. O sea, cuando hay algo de la medicina y de los médicos que nos enferma o incluso que nos lleva a la muerte, entonces eso es iatrogenia, ¿no? Entonces, pues esto ya se sabía y una de las cuestiones que se planteaba en el juramento hipocrático era precisamente antiiatrogénica, cuando se decía, antes de nada, el médico debe procurar no dañar al enfermo, no dañarle. Uh-huh. Con su intervención. El juramento hipocrático tiene esa parte que es muy elegante y muy bonita, y sin embargo eso se ha olvidado. Entonces, ahora mismo las cifras oficiales son que las enfermedades y dolencias y muertes ocasionadas por los médicos son la primera causa de muerte en algunos países y otra la tercera. Por ejemplo, en Estados Unidos me parece que está catalogada como la segunda causa de muerte, detrás de las enfermedades cardiovasculares. En otros países que son un poquito más honrados la ponen la primera, y creo que en España es la tercera causa de muerte según datos oficiales oficiosos, porque esto no lo admiten los departamentos centrales, pero sí ciertos departamentos gubernamentales que tienen más autonomía y un poquito más de honradez. Recomendamos, Félix Rodrigo Mora, sé el mejor médico de ti mismo, iatrogenia, coronavirus y pandemia, que eso, como yo señalaba recién, hay un enlace desde tu página, felixrodrigomora.org, y también me decías a través de otras tiendas, librerías digitales, ¿no? Sí, hay otra tienda, sí, simplemente teclear el nombre del libro, uh-huh, y mi nombre y aparece, sí. Hay una versión en papel y una versión digital. Al final la artimaña represiva, inquisitorial y fascista de Amazon no ha triunfado. No, claro, pero es bueno esto decirlo, porque a ver, cuando se habla de, digamos, prohibición o censura, también vamos a contextuar ya no solo con las acciones de el nuevo orden mundial, sino incluso en España, como yo decía, porque hay comunicados en donde se habla incluso de amordazas a la prensa, crítica, y también incluso disfrazar distintas cuestiones, disfrazarla con este proceso de censura, ¿no? O las noticias falsas, los perfiles falsos, que los gobiernos tienen todo un sistema para un control también a través de las redes sociales y para reposicionarse y también aislar, si se quiere, al crítico, ¿no? Y ahí, por supuesto, está Pedro Sánchez, Iglesias y toda esa estructura. Incluso hubo el 25 de abril pasado, me llegó un cacerolazo, ¿no?, para pedir la dimisión del gobierno, así que bueno, en fin, este es todo el contexto sociopolítico. Por eso quería conversar contigo, Félix, y además destacar que he visto un video tuyo muy interesante, y te voy a pedir un concepto, una reflexión sobre la deshumanización de las sociedades modernas. Claro, ahora mismo lo estamos viendo en esta pandemia, ¿no? En esta pandemia, por ejemplo, se está dejando a la gente morir sola en habitaciones.
es algo aterrador. O sea, las cosas han llevado a tal extremo que ya se nos trata, los animales son tratados como, digamos, como dioses al lado de lo que se está haciendo, y eso no en un caso ni dos. Sobre todo a la gente mayor, el gobierno dio la orden, este gobierno de izquierdas que se la da de patatín y patatán, dio la orden de no atender a las personas mayores de 79 años. Las que ingresaban en los hospitales. Hay un vídeo espeluznante que se ve a la gente agonizando tirada por los suelos de los hospitales. Personas a las que no se les permite estar con sus familiares en el momento de la despedida de la vida. O sea, todo ello luego, lo que tú has dicho antes, de que no se admiten los nombres, se dan números, o sea, no se permite hacer, por ejemplo, responsos religiosos. Yo no soy creyente, pero claro, cada cual, pues tiene sus propias ceremonias, y España ha sido ahora ya un país católico, y todavía, sobre todo la gente mayor, pues quiere que se le haga un responso o un funeral de acuerdo con sus creencias. Entonces, todo esto ha sido eliminado según unos criterios que son absolutamente falsos, de que así se evitaban las infecciones, porque haciendo todas esas atrocidades es el país del mundo, vuelve a insistir, con más muertos y con más infecciones, porque todo lo que se ha hecho aquí es justo al revés, es fatal. Por ejemplo, mira, cuando empezó el confinamiento, las televisiones y las radios eran aterradoras, provocaban pánico en la gente. Yo conozco personas, amigas mías y cercanas a mis ideas, que se negaban a verlas para no caer en la depresión. Entonces, eso que provocaba estados de pánico que hacía que las personas reprodujeran los síntomas de la infección por coronavirus sin estar realmente enfermos. Es decir, había un fenómeno de, y entonces iban a los hospitales, y en los hospitales pues se infectaban. Aquí donde se infecta realmente la gente es los hospitales, porque allí sí había algunas personas que ya tenían el virus realmente, y cuando llegaban en masa allí personas angustiadas porque se ahogaban. Por ejemplo, es terrible decir que uno de los síntomas del virus es el sentimiento de ahogarse, dado que eso también lo producen estados de angustia, estados de ansiedad. Claro. Entonces, y si iban para allá la gente corriendo, estaban allí, mientras miraban o le miraban, y volvían a su casa ya con el virus, simplemente porque estuvieran una hora allí en la sala de espera, ¿no? Los hospitales son los hospitales de la modernidad, enormes, monstruosos, pues son fatales para las enfermedades infecciosas, son un invento terrible, ¿no? Y entonces ahí, en realidad, de donde se ha difundido el virus ha sido desde el sistema médico. Claro. Luego el gobierno... Ahora me interesa esto que tú dices, Félix, porque ahí, claro, uno inmediatamente dice, cuando tenemos este tipo de desgobiernos, cuando podemos unir la acción mediática más la acción de este sistema, también nos damos cuenta que se ha logrado, más allá de la gravedad de este virus chino, se ha logrado que ciertos desgobiernos tengan en el Poder Ejecutivo un control absoluto, lo cual les viene muy bien, porque entonces, al estar el Congreso dormido, la justicia dormida, pues ellos pueden avanzar con toda esa estructura o cadena de cuestiones que ya tenían mentadas y que a lo mejor en otro momento podían tener algún tipo de resistencia. Incluso esto se unifica a lo que promueve justamente el gobierno mundial, ¿no? El nuevo orden mundial. Claro, sí, aquí pues se han seguido lo que dicen la Organización Mundial de la Salud, que es una parte de este nuevo gobierno mundial, que, dentro de despropósitos y disparates, pues realmente pues son numerosos. Entonces aquí, claro, como lo que se quería era hacer una operación político-policial, sacando al ejército a la calle para el control político de las multitudes, de las masas, había que inculcar una cantidad desorbitada de miedo, porque si no la gente no iba a aceptar ser encarcelada en su propia casa. Y eso originó una reacción de pánico, de angustia, de mucha gente, pues que es gente inocente, que no tiene ninguna conciencia política y que estaba en su vida privada. De repente le empiezan a contar, no solamente las televisiones, que en España son casi todas de la izquierda, sino también las radios, que son casi todas de la derecha. Yo he oído programas de radio que es que te quedas anonadado, cuando realmente había otra manera de tratarlo, que era no a través del miedo, sino advertir, tratar a la gente como personas adultas, advertirle que hay un virus, que este virus es relativamente peligroso, no mucho más que los virus de todos los años de la gripe, y haber dado un tratamiento diferenciado a la mayoría de la población, que no tiene nada que temer,
la gente que no tenga problemas médicos previos no tiene nada que temer del virus. Y luego a los sectores vulnerables, bien sean por enfermedades previas y tal. Quiero señalar que quien está muriendo realmente en masa aquí son las personas medicalizadas. Las personas medicalizadas que toman una cierta cantidad de pastillas de todo tipo, entonces son las personas que están muriendo porque su sistema inmunológico y su potencia curativa interna estaban dañadas ya desde mucho antes de la llegada del virus. Entonces eso se ha manifestado, por ejemplo, en las residencias de ancianos, que algunas de ellas prácticamente han quedado vacías. Se han muerto, si había 90 internos, han muerto 70, 80. Bueno, cosas increíbles. Ahí sí fue un genocidio, ¿no? Sí, cosas tremendas, como se les encerraba en habitaciones con llave y no se les dejaba allí morir, simplemente introduciendo un sistema de pánico, cuando realmente médicos y enfermeros que son o cuidadores que son de mediana edad y están bien de salud no tienen nada que temer. Es más peligroso coger un coche y hacer un trayecto de 300 kilómetros si estás bien de salud que el coronavirus. El coronavirus es un virus selectivo que trata que se concentra en la gente enferma o en la gente disminuida vitalmente, todas estas cuestiones, ¿no? Pero claro, cuando se trató las cosas como se trataron, pues ¿qué sucedía? Mucha gente iba corriendo al hospital y allí lo cogía. Si esta persona era de mediana edad no le pasaba nada, a lo mejor tenía 2 o 3 días, unas décimas, tal, pero se lo contagiaba a su abuela, ¿sabes? Al volver a casa, y su abuela sí moría. Ese ha sido el sistema. Y luego, claro, además mucha gente que no tenía nada en realidad, con el pánico, pues a lo mejor tenía una gripe común, que claro, aquí ha hecho además una primavera muy propia para la gripe, porque hacía días de relativo calor, días de frío, días de lluvia. Entonces estas personas iban allí y se veían pues inmediatamente, se decía, no, tú tienes el coronavirus, pero vamos a ver, ¿por qué sabe usted? ¿Y por qué no tengo yo una neumonía bacteriana? Que es muy común, las neumonías bacterianas. O sea, ahora resulta que en el país, desde que empezó todo este embrollo, no ha habido ninguna neumonía bacteriana, que provoca bastantes muertes al año. Se dice que en España 25.000 anuales, ningún caso de gripe, que también provoca 15.000 muertes anuales y muchísimos gente que tiene que ser internada en hospitales. Y entonces todo eso, ahora dicen hace 4 días que han empezado a hacer autopsias. Entonces antes, si no se hacían autopsias a los cadáveres, ¿cómo se sabía que morían por el coronavirus o por otra cosa? Sí. Y bueno, y así todo. Bueno, es una colección de despropósitos, de infamias y todo eso sobre la base de la deshumanización, porque el primer elemento deshumanizador es tratar a la gente por el miedo, porque ya se les considera como animales. Claro. Porque a los seres humanos se les argumenta y se les dice, mirad, pues está pasando esto, sed responsables. Si tenéis abuelitos o abuelitas mayores o personas que están en un tratamiento que de medicinas y tal, pues tener cuidado, tenéis que tomar precauciones, poneros mascarillas y tal. Pero a las personas normales no les afecta, salvo casos excepcionales que hay siempre, claro, pero no se prohíbe que la gente viaje en automóvil porque en el país mueran 2.000 personas al año por accidentes de automóvil. Claro. Digo yo, ¿no? Nada, lo que pasa es que una cosa es la información y la educación y otra es el miedo y pánico utilizado justamente para el control, ¿no? Como bien hablábamos. Claro. Sí, dime, Félix, de aquí en más, ¿cómo ves, una vez que pase todo esto, cómo ves el escenario? Y también cuéntame de tus proyectos, en qué estás trabajando. Pues mira, yo entiendo que todo esto es un proceso para llevarnos a un sistema totalitario, similar al de China. Yo China lo considero lo que yo llamo un país marxista-fascista, o sea, el país de los horrores, el país de lo peor. Y entonces es un sistema de control total. Allí ya controlan a la gente por el teléfono, es decir, la gente está controlada las 24 horas del día a través de su móvil. Han puesto 200 millones de cámaras de videovigilancia, los sistemas de control facial que están por todas partes, los sistemas de control térmico a cualquier sitio donde vaya, un sistema de control total. Y una situación en la cual, claro, la gente vive en condiciones horrorosas. Las fábricas chinas se practica la violencia física contra los trabajadores, los castigos corporales, las humillaciones continuas, la explotación despiadada, todo lo que es propio del marxismo-fascismo, que yo tengo algún... Sí, hasta el comercio de órganos también denunciado por algunas organizaciones, ¿no?
Sí, sí, y también están pensando ya, y aquí se quiere ir a lo mismo, por ejemplo, el fenómeno del microchip. Está todo el mundo espeluznado en España con el problema de los chips personales, que es que ya entonces ahí ya sería la pérdida completa de la autonomía y la libertad individual. O sea, sería un salto como a una sociedad de esclavos controlados por cadenas cibernéticas, o sea, quiere decir por cadenas que ya no serían de hierro como en los tiempos de Espartaco, pero que serían cadenas de esta naturaleza que nos proporciona la informática, ¿no? Y mi posición es combatir eso. Tengo hecho un vídeo último que se llama "Hay que tomar la calle ya" o "Hay que ganar la calle ya", que es un intento de llamar a la opinión pública a que escoja un día y una hora, que al parecer va a ser el día 2 de mayo, para salir todos a la vez del confinamiento. A ver si conseguimos salir cientos de miles de personas. No sé si será posible o no será posible, pero bueno, por lo menos ahí estamos, y pienso colgar otros vídeos en la misma dirección. Hay que ponerse en pie, hay que combatir, porque la libertad es el mayor bien. Y entonces aquí se está pasando, pues se está convirtiendo la libertad en algo que pisotean. Y yo entiendo que ese proceso de hacer totalitaria a la sociedad española quieren culminarlo este gobierno de la izquierda en 3 años, 2-3 años, y ya a partir de ahí ya todo esto pues sería una nueva China o horripilante, ¿no? Cuando el carácter, la idiosincrasia de la gente de la cultura occidental y más de la gente del Estado español, no nos adecuamos a la mentalidad y a los valores chinos, porque aquí tiene mucho más importancia la libertad, mucho más importancia el individuo y mucho más importancia la sabiduría popular. Aunque todo eso está muy disminuido y muy perdido, yo quiero luchar por ello a sangre y fuego. Yo te felicito por esta lucha y por este compromiso, estimado Félix Rodrigo Mora. Un honor este conversatorio. Yo quiero coronar con tu saludo, mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Pues lo que quiero decir es que se estudie la descomposición y la crisis de las sociedades de la modernidad, porque el intento de controlar completamente a las poblaciones, que no solamente se está haciendo en España, sino que más o menos se está haciendo en otros países también, con las nuevas herramientas de la tecnología, es la respuesta al desmoronamiento de las sociedades de la modernidad, de las sociedades industrializadas, tecnologizadas, con un estado de dominio total de las mentes a partir de la educación y de los sistemas de televisión. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Hay una tragedia que viene en el horizonte más próximo, que yo tengo otro libro sobre ella, que es la demográfica. La tragedia demográfica es muchísimo peor que lo que está significando el coronavirus con todas las muertes. Tengo un libro también sobre eso, no en Amazon ni en ninguna plataforma de estas, simplemente en una editorial y con los procedimientos tradicionales, que se llama Erótica creadora de vida. Entonces, se refiere a la demografía. Por favor, atención a los datos demográficos en todo el mundo, no solamente en países ultra envejecidos como España, o como China, o como Japón, o incluso como Estados Unidos, aunque un poquito menos, ¿no? Pero también a todo el planeta, a todo el mundo, porque en 10 años estaremos en una situación quizá irreversible desde el punto de vista demográfico, lo que los demógrafos llaman la trampa de la baja natalidad, que se alcanza cuando la natalidad está ya por debajo de 1,3 hijos por mujer. Yo supongo que para 8 o 10 años todo el planeta alcanzará eso, y bueno, los demógrafos dicen que las sociedades que están en esa situación ya jamás se pueden recuperar demográficamente porque hay un número excesivamente pequeño de mujeres en edad fértil. Yo eso lo aplico a escala planetaria y traigo conclusiones que son, pues digamos, en un sentido tremendas y en otro sentido, pues digamos, euforizantes, porque significa el fin de la modernidad totalitaria, hipercapitalista y fascistizante. Muy bien, te agradecemos especialmente, estimado Félix Rodrigo Mora, y un abrazo grande de parte de Carlos Manuel Estefanía y de Leandro Gasco. Un gusto esta nueva oportunidad. Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Hasta cada momento. Gracias. Hasta luego.